Yo les recomiendo una buena conexión a Internet, nada más. Porque, como les digo, van a tener cada alumno va a tener un tiempo limitado, 40, 45 minutos, para responder el parcial. No pueden entrar en otro turno, por ejemplo. El apellido A le tocará de 8 a 9 o a 8 a 8:45, por ejemplo. 8 a 8:45. Si no entras en ese turno, no podés entrar en otro turno de la letra D o E. O sea, buena conexión a Internet. Eso sí es importante. Que vayan a la casa de un amigo, se encierren en el dormitorio, donde quieran, en el living, donde quieran, mientras están respondiendo, así nadie los interrumpa y puedan dedicarse todo ese tiempo que les corresponde a ustedes a resolver los problemas. ¿Sí? Nadie los va a estar viendo ni nada, no tienen que ponerle la cara, no tienen que peinarse, como ustedes estén, se levantan y empiezan a rendir. También es bueno el Ciersemánque. Todo libro es bueno. Lo que sí, hay algunos libros que tratan mejor el tema que otros, es cierto, más claro, más completo, algunos que otros, pero cualquier libro que tomen es bueno. ¿Cuál es el libro que dijo, profesor? Bueno, ahí lo están poniendo. Hay el eh, Resnick Holiday Crane. Hola, Camille. El Ciersemánque, Young and Friedman, que es uno que tiene unos avioncitos en la tapa. No sé qué pasa, Ricardo. Tal vez sea el audio. El mío, parece que el resto de los alumnos escuchan bien. Hola, Mauro. Bueno, empecemos, porque a las 11 que cambiamos de docente, de profesor. Habíamos... Ahora sí escucho, gracias. Ok, bien. La última clase, ustedes recordarán que reescribimos el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética. Calculábamos el trabajo del peso. Hola, Dios, plan. Estoy saludando a Dios. Bueno, reescribimos, este era el trabajo neto igual a cambio de energía cinética, el teorema básico, por así decir, principal, y habíamos demostrado que el trabajo del peso se podía escribir como menos cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces, reescribíamos ese trabajo neto igual a cambio de energía cinética, que está con amarillo, como trabajo de todas las fuerzas explicadas, excepto el trabajo del peso. ¿Qué? Demostramos que el trabajo del peso era igual a menos cambio de energía potencial gravitatoria. Ese término que está restando a la izquierda de la igualdad pasa sumando a la derecha y queda cambio de energía cinética más cambio de energía potencial. ¿Está bien? Entonces, reordenando un poco, primero explicitando un poco qué es cada uno de esas variaciones de cinética, energía cinética, variaciones de energía potencial, yo llegaba a que el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, explicitando la energía cinética final menos la inicial, más la potencial gravitatoria final menos la inicial, reordenaba un poco, agrupaba por un lado cinética final más potencial final y por otro lado cinética inicial más potencial gravitatoria inicial,
al término o a la suma de la energía cinética más la energía potencial le denominaba energía mecánica. Entonces quedaba energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Reescribiendo el teorema reescribiendo, por eso aclaro bien, el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética, que partimos de ahí, llegábamos que el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, porque está a la derecha el trabajo del peso como cambio de energía potencial gravitatoria, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, era igual a cambio de energía mecánica. En el caso particular de que este término de la izquierda sea cero, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas sea cero, puede deberse a dos motivos. Primero, que habrá trabajos positivos con signo más y trabajos negativos con signo menos, de tal manera que la sumatoria sea cero, de trabajo de todas las fuerzas aplicadas. O no hay otras fuerzas aparte del peso, no hay otras fuerzas, entonces el cambio de energía mecánica es cero. En otras palabras, la energía mecánica final es igual a la inicial, o lo que es equivalente es la energía mecánica se conserva, se mantiene constante. ¿Tienen problemas de audio? Parece que es casos particulares los problemas Sí, de lo audio. escucho bien yo, profe. Ah, bueno. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Que la energía mecánica se conserva si el trabajo de todas las fuerzas, si el trabajo resultante de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, es nulo, la energía mecánica de la partícula se conserva. En otras palabras, variará la energía cinética, variará la energía potencial, pero la suma de las dos permanece constante. Caso, por ejemplo, sueltan un cuerpo desde una cierta altura, el cuerpo, o sea, inicialmente está a una dada altura respecto a un nivel de referencia, lo suelta, a medida que va cayendo, disminuye la energía cinética, aumenta la potencial gravitatoria, pero la suma permanece constante. ¿Por qué? Porque, sí, Marco, ¿por qué? Porque la única fuerza que actúa es la fuerza peso, no hay otras fuerzas aplicadas. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el resorte? Con el famoso resorte. Habíamos visto que el trabajo estaba en función de la constante K y del resorte y de X cuadrado, era la posición respecto a la posición de equilibrio. Se puede demostrar gráficamente o matemáticamente, está de las dos maneras, primero matemáticamente, es decir, analíticamente, que el trabajo de la fuerza elástica es menos, acá está con la fuerza Kx, pero ya sabemos que la fuerza elástica que hace el resorte sobre la masa m es de la forma menos K por X. El trabajo de la fuerza elástica que hace un resorte, fuerza que hace un resorte sobre una masa m, es menos, y observen, un medio de kx cuadrado menos un medio de kx0 cuadrado. Es decir, al término un medio de kx cuadrado se denomina energía potencial elástica. Entonces sería menos la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, menos el cambio de la energía potencial elástica. Está puesto ahí. ¿Sí? ¿Sí? El trabajo de la fuerza elástica, fuerza que hace el resorte sobre una masa m, que está unida al resorte, es menos el cambio de energía potencial elástica. K se mide en newton sobre metro, X se mide en metro al cuadrado, me queda newton metro
es decir, Joule. La energía potencial elástica se mide en Joule. Entonces, Profe, reescribiendo, sí, ¿este está en el aula? ¿Es este apunte? sí, Gracias. sí, reescribiendo el- este teorema, trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso, igual a cambio de energía mecánica, lo podemos reescribir como trabajo de todas las fuerzas aplicadas, menos el trabajo del peso, menos el trabajo de la fuerza elástica, cuando haya una fuerza elástica actuando sobre la partícula, sobre la masa puntual, es decir, cuando la masa m esté unida a un resorte, este, quedaría de esta forma. El cambio de energía potencial gravitatoria, que está a la izquierda, el trabajo del peso pasa sumando a la derecha, y el de la fuerza elástica, el trabajo de la fuerza elástica, hola chicos, buen día, el trabajo de la fuerza elástica, que está restando a la izquierda, pasa a la derecha. Entonces, cuando la masa m esté unida a un resorte, ¿sí? La energía mecánica de la masa m será la energía cinética de la partícula más la energía potencial gravitatoria de la partícula más la energía potencial elástica debido al trabajo de la fuerza elástica que hace el resorte. ¿Sí? Más explícitamente es eso. La energía mecánica se convierte de esa manera. Cuando, insisto, la masa puntual esté unida a un resorte. ¿Está bien? Recién entonces va a aparecer la energía potencial elástica, que depende de la posición respecto a un sistema, a un origen de coordenadas. Bien. Nuevamente, cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza elástica, sea cero, el cambio de energía mecánica será cero. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva, la energía mecánica de la partícula se conserva. Profe, Ahora, sí, disculpe, escucho. eso significaría la fuerza, el trabajo de las fuerzas aplicadas menos el trabajo menos el trabajo del peso, perdón, menos el Menos el trabajo de la trabajo de la fuerza fuerza elástica. elástica. Ah, bien, Claro. gracias. ¿Sí? Pues, la suma de todos los trabajos, exceptuando el trabajo del peso, que ya está, pasa a la derecha como un término de energía mecánica, y de la fuerza elástica, que también pasa a la derecha, ¿sí? Que está puesto acá, que estoy marcando con el cursor, cuando haya energía, cuando haya un resorte unido a la masa m. Si no, este término de cambio de energía potencial obviamente no aparece. Cuando haya un cambio de altura, una variación de altura, aparece la energía potencial gravitatoria, como ya hemos visto. Bien, esas dos fuerzas, peso, Disculpe, profe, no entendí sí, qué pasaría con la energía potencial gravitatoria si el resorte está horizontal o vertical. ¿Qué cambio habría? si la masa m está horizontal, ¿sí? Y se mueve horizontalmente, el peso no realiza trabajo. ¿Está bien? A ver, ya hago un dibujito. Había hecho otros dibujitos. Supongamos que Sí, en ese caso no habría energía potencial gravitatoria, ¿verdad? exacto. Déjenme un minutito.
O sea que con el resorte horizontal serían solo dos sumandos, ¿verdad? Y en lo de energía mecánica. Exactamente, ahí, a ver si lo ven, a ver si lo ven. Bien, supongamos, obviamente, superficie lisa. Supongamos que tengo un resorte y la masa M unida al resorte. Sobre una superficie, la masa M está sobre una superficie horizontal lisa. Inicialmente, el resorte está en la posición X igual a 0. Perdón, masa M está en la posición X igual a 0, posición de la masa M que corresponde al resorte sin deformar, sin estirarlo o sin comprimirlo. Lo separamos hasta X igual a la masa M, el resorte se estira, lo soltamos y se comprueba experimentalmente que la masa M tiene un movimiento de vaivén entre A y menos A, así. ¿Sí? Porque, ¿debido a qué? A la fuerza que hace el resorte sobre la masa M. Esa fuerza es la fuerza elástica. Fuerza elástica, que es de la forma menos K por X. ¿Sí? Donde X es el desplazamiento de la masa M respecto a la posición de equilibrio, que era X igual a 0. Observen, aquí dos maneras de verlo. No hay cambio de altura, o el peso es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. La normal también es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. En esta ecuación, que lo voy a remarcar con verde ahora para que la vean, en esa ecuación, el término de la izquierda es 0, porque no hay otras fuerzas aplicadas aparte del peso y la fuerza elástica que realicen trabajo. Tendré igual a 0, igual a cambio de energía cinética. El cambio de energía potencial gravitatoria vale 0, y me quedaría más cambio de energía potencial elástica porque la masa M está unida a un resorte. Entonces, cambio de cinética más cambio de energía potencial elástica vale 0. En otras palabras, la energía mecánica, que sería cinética más potencial elástica, se conserva. Cuando la masa M se mueve, ¿sí?, crece una, decrece la otra, pero la suma permanece constante. Por ejemplo, lo llevan acá a la masa M, tiene inicialmente energía potencial elástica, la sueltan a la masa M, los X se van haciendo cada vez más chicos, la energía potencial elástica va disminuyendo, la rapidez va aumentando porque está acelerado, eso ya lo vimos, la energía cinética crece, pero la suma permanece constante. Cuando pasa por la posición de equilibrio, X vale 0, la energía potencial elástica vale 0, la energía cinética es máxima. Y por inercia sigue por la posición de equilibrio, empieza a tomar coordenadas X negativas, pero al estar al cuadrado, este término se hace positivo, gana potencial, pierde cinética, hasta que acá, por ejemplo, toda la energía mecánica es puramente potencial elástica. Y la historia se repite. ¿Sí? Esa es la idea. En cambio, es más complicado si el resorte está vertical. Si el resorte está vertical, pero tengo el resorte inicialmente sin deformar, cuando coloco la masa M se estira, ahí ya está metido el trabajo del peso al estirar el resorte, y a partir de ahí se lo hace oscilar,
se lo separa de la nueva posición de equilibrio, que es esta correspondiente al resorte estirado, y oscila entre I igual a A y E igual a menos A. Se puede demostrar que acá, en este caso, es similar a este caso, a este caso, porque el trabajo del peso ya lo ha estirado el resorte. Entonces puedo hablar de energía cinética y energía potencial elástica respecto a la nueva posición de equilibrio que corresponde al resorte estirado. Primero está el resorte sin estirar, la masa M lo estira y a partir de ahí lo ponemos a oscilar y se puede demostrar que la energía mecánica es un medio de mv cuadrado más un medio de KI cuadrado. ¿Sí? Esas serían las dos situaciones. ¿No también se agregaría la potencial, la energía potencial gravitacional? En este caso no, porque como les digo, el trabajo del peso sirve para estirar el resorte. No es exactamente una situación como esta, sino acá está estirado ya el resorte. ¿Sí? Entonces, haciendo un sistema de cambio de coordenadas, que ya lo vamos a hacer, creo que hay un problema en la práctica donde trata esta situación. Haciendo un sistema de cambio de coordenadas nada más, se demuestra que la energía mecánica, cuando oscila, una vez que ya está deformado el resorte, la energía mecánica es cinética más potencial elástica. La potencial gravitatoria o el trabajo del peso sirvió para la deformación inicial del resorte. Bueno, sigamos. Profe, Sí. ¿y en qué caso estarían la energía cinética, la potencial y la gravitatoria, digamos? La elástica, digo, y la gravitatoria. ¿En qué caso podrían encontrar las tres? Complicadito, pero por ejemplo, un cuerpo que se mueva en un plano inclinado sobre una superficie lisa. Bien, todas las fuerzas las podemos agrupar en dos grandes grupos: fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. ¿Cuándo una fuerza es conservativa? Una fuerza es conservativa, estoy leyendo, si su dependencia con el vector posición R o las coordenadas X y Z de la partícula sobre la que está aplicada es tal que el trabajo realizado por la fuerza pueda expresar como la diferencia entre dos valores de una dada magnitud, evaluada en el punto inicial y final, en ese orden. Esa nueva magnitud se llama energía potencial y es una función de las coordenadas o de la posición de la partícula. Es decir, una fuerza es conservativa si el trabajo de esa fuerza es tal que se la puede calcular como la diferencia de una magnitud evaluada en el punto inicial menos en el punto final. En otras palabras, es menos el cambio de esa nueva magnitud que le llamamos energía potencial. ¿Sí? Elástica o gravitatoria. El caso particular de fuerzas conservativas que vemos ahora, en este primer curso son el peso y la fuerza elástica. Son las dos únicas fuerzas conservativas que vamos a ver. ¿Qué caracteriza, y ya lo vemos, a una fuerza conservativa? Esto. Ustedes dirán, es chino. En otras palabras, o en pocas palabras, cuando el trabajo de una dada fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada sea cero, esa fuerza es conservativa. Fuerzas no conservativas son aquellas que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es menor que cero. Esa es la característica de una fuerza conservativa y no conservativa. ¿Sí? Esta simbología es que el trabajo de la fuerza a lo largo de la trayectoria cerrada es menor que cero.
Eso es la característica de una fuerza no conservativa. Y la característica de una fuerza conservativa es que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. ¿Han entendido? Yo no hubiese entendido, si me lo explico. Miren. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo pregunto si el peso es una fuerza conservativa. Sí, el peso y la fuerza elástica. La fuerza elástica. Y la no conservativa sería una fuerza aplicada desde afuera, digamos. Todas son aplicadas desde afuera a la partícula. Puede ser una tensión, puede ser una normal cuando realice trabajo. ¿Sí? Son no conservativas. La fuerza de fricción también es una fuerza no conservativa, ¿verdad? Exacto, exacto. Veamos un ejemplo para aclarar ideas. Supongamos que hay un cuerpo en la base del plano inclinado. Ese cuerpo va a subir por el plano inclinado y va a bajar por el plano inclinado, hasta que la posición inicial y final sean las mismas. Una trayectoria cerrada. Cuando la posición inicial y final son las mismas, hablamos de una trayectoria cerrada. Cualquiera sea la trayectoria. Una trayectoria de cualquier forma, de tal manera que la posición inicial y final sean iguales, es una trayectoria cerrada. ¿Está bien? Entonces, calculemos el trabajo del peso en la subida. ¿Sí? Se desplaza delta de x por el plano inclinado. Un desplazamiento de módulo delta de x en la subida. ¿Sí? El plano inclinado forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Está bien? Entonces, la altura hasta la cual sube el cuerpo la puedo conocer perfectamente conociendo el desplazamiento y conociendo el ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, calculemos el trabajo del peso usando el concepto de menos cambio de energía potencial gravitatoria. Yo voy a tomar como nivel de referencia, lo más simple, como nivel de referencia para medir las alturas. Ojo que ahí está el sistema de coordenadas x, y el nivel de referencia es arbitrario, pero lo mantengo en la resolución del problema. Vimos que lo podíamos tomar en la base del plano inclinado, a mitad del plano inclinado y también arriba del plano inclinado. Entonces puedo tener energías potenciales negativas. Energías cinéticas no, porque es un medio de mv cuadrado. Pero bueno, tomo ese nivel, la base del plano inclinado, para medir las alturas. Por encima todas las alturas serán positivas. Entonces yo sé, porque hemos demostrado que el trabajo del peso es menos cambio de energía potencial gravitatoria. Menos la energía potencial gravitatoria cuando llegue acá será mgh, donde h es la altura respecto a ese nivel, menos la energía potencial inicial. Está a una altura cero. ¿Sí? O sea, ¿qué altura está inicialmente? Cero. Entonces, este sumando vale 0. Me queda menos mg por h. ¿Está bien? Ese es el trabajo de la fuerza peso en la subida. Un trabajo negativo, menos mgh. O podríamos haber usado la definición de trabajo de una fuerza constante. El peso lo es. Trabajo del peso es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Sería módulo de la fuerza, mg, por módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento es hacia arriba, dirección del plano inclinado. El ángulo que forman es pi sobre 2 más alfa, ese ángulo que estoy marcando así. ¿Está bien? Pero, por trigonometría, ese ángulo que marco así, que forma el desplazamiento con la fuerza peso. El sentido de 1 del desplazamiento con el sentido de peso. Pero, por trigonometría, el coseno de pi sobre 2 más alfa es menos seno de alfa. Eso queda para ustedes demostrarlo.
pueden probar con un alfa igual a, qué sé yo, 30 grados y van a ver que es, o sea, 90 más 30, 120, o seno de 30 le va a dar menos el valor de S. Pero delta de X por seno de alfa, delta de X por seno de alfa es para ese triángulo rectángulo el cateto opuesto, es decir, H. Entonces me queda menos MGH. Es exactamente equivalente a calcular el trabajo como menos cambio de energía potencial gravitatoria, o a partir de la definición de trabajo de una fuerza constante. Ahora bien, el cuerpo baja. En la bajada, trabajo del peso igual a menos cambio de energía potencial gravitatoria. Si sube delta X, baja el mismo desplazamiento. Menos la energía potencial final, cuando llega a la base del plano inclinado a la altura será 0, la energía potencial inicial estaba a una altura h, entonces sería menos mg por 0, menos mg por h. Final menos inicial. Menos con menos se hace más, y me queda más mgh. El trabajo a lo largo de la trayectoria cerrada, el trabajo del peso en la subida más el trabajo del peso en la bajada, es menos mgh más mgh 0. Por lo tanto, es una fuerza conservativa. Esa es la característica de una fuerza conservativa. Ustedes pueden demostrar también con la fuerza elástica, a partir de la trabajo de la fuerza elástica menos cambio de energía potencial elástica, que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Imaginen, por ejemplo, vuelvo un poquito, definimos la energía potencial elástica como un medio de K por X cuadrado. Cuando el resorte vaya desde un X0 hasta un X y vuelva a X0, el cambio de energía potencial, el X final es X0, el X inicial es X0, el cambio de energía potencial es 0. El trabajo de la fuerza elástica es 0. ¿Sí? Ahora bien. Entonces acá el cambio de la energía mecánica sería una constante, sería la misma. ¿O ya estoy confundida? Sí. No Para hay el otra peso nada fuerza. más. Claro, para el peso nada más. Para el peso. ¿Sí? Eso es la característica de una fuerza conservativa. O sea, no hace perder energía mecánica. ¿Está bien? En cambio, por ejemplo, el roce. Supongamos que recién calculábamos el trabajo del peso. Supongamos que el cuerpo sube por el plano inclinado. Si subió delta X, bajará delta X. Ustedes saben que en la subida, la fuerza del roce está ahí marcada con rojo, se opone al movimiento. Entonces, en la subida es una fuerza constante. Uso la definición del trabajo de una fuerza constante, producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Ahí está indicando con un punto bien marcado que se trata de un producto escalar. Sería, de acuerdo a la definición del producto escalar de dos vectores, módulo de la fuerza de roce por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. La fuerza de roce en la subida tiene sentido menos X, el desplazamiento más X, el ángulo que forman ambos vectores, pi, o 180 grados. El coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos fuerza de roce por desplazamiento. En la bajada, vuelvo a usar la definición, módulo de la fuerza de roce por módulo del desplazamiento por el coseno. En la bajada, la fuerza de roce es hacia arriba, tangente al plano inclinado, pero para arriba, así como marca el felpón, el desplazamiento es hacia abajo, el ángulo que forman los dos vectores nuevamente pi. Por lo tanto, en la bajada, la fuerza de roce es menos fuerza de roce por el desplazamiento. A lo largo de la trayectoria cerrada,
la fuerza del roce en la subida más la fuerza del roce en la bajada, no es cero, sino es negativo. Hace disminuir la energía mecánica. Esa es la característica de la fuerza no conservativa. Por ejemplo, el roce. ¿Sí? Fuerza no conservativa, está ahí acá, el trabajo, esta simbología de una integral, esa S alargada, nada más que con un circulito ahora, trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, es menor que cero. O sea, esa fuerza no conservativa, hay algunos libros que le llaman disipativas, nos gusta más a nosotros hablar de no conservativas, porque no, hacen que no se conserve la energía mecánica. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, supongamos que hay sobre un cuerpo, vuelvo a esta expresión, esta, con la energía mecánica en su forma más general, cinética, más potencial elástica, más potencial gravitatoria, acá está el trabajo de todas las fuerzas aplicadas menos el trabajo del peso, menos el trabajo de la fuerza elástica. Supongamos que hay una tensión de una cuerda. Esa tensión realizará trabajo positivo, porque está tirando del cuerpo y la fuerza y el desplazamiento tienen igual sentido. Entonces hace aumentar la energía mecánica. Este trabajo es positivo, hace aumentar la energía mecánica. ¿Está bien? No significa que esa tensión sea conservativa, ojo, pero esa hace aumentar la energía mecánica. En el caso de si hubiese roce, por ejemplo, aparte del peso y aparte de la fuerza elástica, la izquierda de la igualdad, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, excepto el trabajo del peso y la fuerza del roce, de la fuerza elástica, sería negativo, si por ejemplo hay un rozamiento. Entonces, el cambio de energía mecánica es negativo, se pierde energía mecánica, hace que disminuya la energía mecánica del cuerpo, de la partícula. Esa es la característica de fuerzas conservativas y no conservativas. Observen que a las fuerzas conservativas, lo que está puesto acá, es que el trabajo se puede siempre calcular como menos variación de esa magnitud de energía potencial, que depende de la posición o de la altura respecto a un nivel de referencia. Es la característica de la fuerza conservativa. Como depende de la posición inicial y final, o del punto inicial y final, cuando el punto inicial y final sean los mismos, trayectoria cerrada, ese cambio es cero. Por ejemplo, en el caso de la fuerza elástica, cuando la posición inicial y final sean las mismas, o en el caso de la fuerza peso, cuando la posición inicial y final sean las mismas, el trabajo del peso es cero. No se puede hacer eso para toda la fuerza. Las únicas que vemos en física 1 son la fuerza elástica, que hace el resorte sobre la masa m, y la fuerza peso, que hace la Tierra sobre todos los cuerpos. La fuerza no conservativa. ¿Y preguntas hasta ahí? No, creo que voy a Disculpe, entender. ¿profe puede volver a las fuerzas no conservativas? La característica de la fuerza no conservativa es que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es menor que cero. Gracias. Como el caso de la fuerza de roce, por ejemplo. Si tenés un trabajo negativo en la subida, y en la bajada también tenés un trabajo negativo. De tal manera que el trabajo total, por así decirlo, a lo largo del ida y vuelta, es menor que cero. No es cero y no es positivo. En símbolos es lo que está marcado en verde en el apunte. Pero una manera práctica de verlo, como Si es positivo, ¿qué pasa? aumenta la energía mecánica.
una tensión, suponte que hay una tensión acá, está subiendo, hay una fuerza que hace que suba, ese sí te hace aumentar la energía mecánica. Y ese también sería no conservativo, ¿verdad? No conservativa. Entonces también puede ser que el trabajo de la fuerza no conservativa... Habría que ver qué pasa a la vuelta. Lo más probable que a la vuelta, para volver, la tensión no sea lo mismo. Aunque el desplazamiento sea cero, la tensión en la subida no sería la misma que en la bajada. ¿Está bien o no? ¿Está claro o no? O lo explico con un ejemplo. Sí, porque no me queda claro qué pasaría, por ejemplo, porque dice que es menor que cero la fuerza del trabajo. El trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada. Eso estoy diciendo. Claro, entonces no entiendo cómo no podría ser mayor que cero, eso es lo que me marea. ¿Cómo? No entiendo cómo podría... Mayor que cero, o sea, va eso de, por ejemplo, si va aumentando la velocidad, ¿por qué no sería mayor que cero el trabajo de la fuerza no conservativa? Porque siempre tienden a disminuir la energía mecánica. Esta, por ejemplo, suponte que hay una tensión de una cuerda. ¿Sí? ¿Está bien? Esa en la subida sí te hace aumentar, esa realiza trabajo positivo. ¿Está bien? Porque fuerza y desplazamiento tienen igual sentido. Te realiza trabajo positivo. Pero tengo que analizar qué pasa a lo largo de la trayectoria cerrada. O sea, cuando llega aquí el cuerpo, si es cierto, esa tensión realiza trabajo positivo, esa fuerza sí te hace, el trabajo de esa fuerza sí te hace aumentar la energía mecánica, esta no. Esta no. Sí, a ver. Sería que el trabajo de mayor módulo siempre va a ser negativo, o sea, siempre va a estar restando. No necesariamente. Es por el signo de menos adelante, ¿verdad? Entonces el trabajo es menos energía de potencia. Tenés presente, imagínate, tenés la fuerza T, la fuerza de Ross, el peso y la normal. En este caso, la normal, como es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. ¿Sí? El teorema ¿se lo ve ahí? No. Entonces se lo ve un poco inestable. O no sé si... Sí, ya. No me gusta ese color. Eso que estoy marcando, ¿lo ven? Sí, Trabajo de toda la fuerza aplicada, excepto el trabajo del peso, excepto la fuerza elástica, igual a cambio de energía mecánica. Lo particularicemos para esta situación. Por ejemplo, supongamos que el cuerpo sube debido a una fuerza T, lo estoy tirando de una cuerda, sobre una superficie áspera. ¿Está bien? Está el peso, está la normal.
está la normal no realiza el trabajo, el peso sí. ¿Cómo reescribiría el teorema? Trabajo de todas las fuerzas aplicadas excepto el peso. No hay fuerza elástica acá, no hay resorte, igual a cambio de energía mecánica. Energía mecánica final menos inicial. ¿Sí? Esto. Cinética final menos cinética inicial, más potencial gravitatoria final menos potencial gravitatoria inicial. La tensión hace trabajo positivo. La fuerza del roce hace trabajo negativo. Este de la fuerza del roce siempre es negativo, siempre hace disminuir la energía mecánica. Ahora bien, si este es mayor que este sumando es mayor que tendrá un trabajo neto positivo. O sea, aumentará la energía mecánica a medida que sube por el plano inclinado. Pero si es al revés, la energía mecánica disminuirá. O si los dos son de igual valor numérico, pero obviamente distintos signos, la energía mecánica permanecerá constante. El delta vale 0, por lo tanto la energía mecánica es constante. Pero lo que tiene la particularidad de la fuerza de roce es que siempre, obviamente dinámica, siempre hace trabajo negativo, siempre tiende a disminuir la energía mecánica. Siempre, porque se opone al movimiento. Dinámicamente, esta fuerza tiende a hacer aumentar la velocidad y esta se va a disminuir. O sea, siempre esta tiende a frenarlo al cuerpo y esta a acelerarlo, como están distribuidas en este caso, ¿no? Igual siempre estamos hablando de fuerzas aplicadas en desplazamiento cerrado, digamos. Claro, o sea, la definición de fuerzas conservativas y no conservativas es para desplazamiento cerrado. Yo digo desplazamiento cerrado cuando la posición inicial y final coinciden. Claro, profe, entonces, por ejemplo, si la tensión es, supongamos que es una fuerza no conservativa, por más que esté aumentando la energía mecánica, debería dar menor que 0 en la sumatoria de esa fuerza, digamos. No. Si está aumentando la energía mecánica, te va a dar mayor que 0. La sumatoria esta. Perdón, digo cuando vemos lo de la integral. No sé por qué dije sumatoria. Ah, está bien, sí. Profe, entonces en un desplazamiento cerrado puede ser positivo, puede ser mayor a 0, digamos. Sí. ¿Sí? Sí, pero eso no caracteriza que sea conservativa. Ah, ok. Hay que ver cómo baja el cuerpo. Entonces, capaz que en la bajada, en la subida, vamos a la tensión, trabajo positivo, solita. ¿Sí? Fuerza por desplazamiento. Si lo hacemos bajar, tirándolo con una fuerza de tensión, el trabajo es positivo. A lo largo de una trayectoria cerrada no es 0. ¿Está bien? Lo hacemos subir con una tensión dada, 10 newton, perdón. Lo hacemos bajar, hay que ver qué tipo de movimiento tiene, pero lo que va a tener ese trabajo en la bajada, tienen la tensión, lo vayan tirando, y tienen el desplazamiento, el trabajo de la tensión es positivo. No sé qué valor numérico tendrá la tensión, pero ambos trabajos de subida y de bajada de la tensión son positivos. Y observen, para que sea conservativa, a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Para que sea no conservativa, a lo largo de una trayectoria cerrada tiene que ser menor que 0. ¿Preguntas?
Otra Ah, condición para esta trayectoria cerrada sería que en la vuelta, digamos en la bajada, no influya ninguna otra fuerza que no haya estado en la subida, ¿verdad? Tienen que ser también, las... también, porque puede ser que la tensión actúe en la subida, no en la bajada. Y ahí ya no sería un circuito cerrado y ahí Ya no puede es ser... circuito cerrado, nada de lo que he dicho vale o aplicable. Pero en general, una fuerza de roce tiene esa característica, las fuerzas pesos tienen esas características, entonces por eso hablamos de fuerzas conservativas y no conservativas. Por último, antes de que entre Zenón a la clase, se define la potencia, que indica qué tan rápido se realiza un trabajo, la potencia. Se define la potencia media como el trabajo realizado por una dada fuerza, no una fuerza F cualquiera, la fuerza de roce, una fuerza de tensión, la que sea, una fuerza con la que tiran el cuerpo, como el trabajo realizado dividido en el intervalo de tiempo empleado en realizarlo. El trabajo se mide en joule, los tiempos y los intervalos de tiempo en segundos. Joule sobre segundo se denomina watt y se denota con una letra W mayúscula. Tengan mucho cuidado de no confundir la W de trabajo con la W de unidad de potencia. Joule sobre segundo es watt. La potencia instantánea, en cada instante, esta es potencia media para un dado intervalo de tiempo, en cada instante se define a partir de, sería la derivada de W respecto a T, o el límite de W sobre delta de T para delta de T tendiendo a cero, y es igual al producto escalar de la fuerza por la velocidad instantánea. ¿Sí? La potencia media o instantánea es una magnitud escalar, no tiene ni dirección ni sentido, entonces o se calcula la potencia media según esta expresión, o la potencia instantánea, el producto escalar de la fuerza por la velocidad, obviamente la velocidad en un dado instante. Entonces ahí pueden conocer la fuerza es constante, por ejemplo, pero la velocidad es instantánea, entonces pueden conocer la potencia en cada instante. Como el trabajo realizado es un proceso, en un proceso es igual a la energía transformada de una forma a otra, puede ser transformada de cinética potencial o al revés, podemos decir que la potencia es la rapidez con la que se transforma la energía. Es decir, es la rapidez de cambio en que se transforma la energía. Ahí está, en el sistema internacional la potencia se mide en joules sobre segundo, que recibe el nombre de watt, y se denota con una letra W. Generalmente los motores hablan de HP, el factor de conversión de un HP, un horsepower, un caballo de horsepower, creo que, ¿cómo sería caballo? Caballo de fuerza. Caballo de fuerza, exacto. Sí, gracias. Es equivalente a 746 watts. Se puede pedir la potencia media o la potencia instantánea. Esta potencia instantánea de un cuerpo que se mueve, una partícula que se mueve, ustedes saben que si, por ejemplo, la aceleración de la partícula es constante, esa velocidad instantánea la pueden conocer en función del tiempo para cada instante de tiempo. Preguntas y ahí estamos terminando la parte de trabajo de energía. Ahora con el profe Zenón van a ver una aplicación y esta semana en práctica van a ver aplicaciones de problemas de trabajo de energía. ¿Preguntas? A ver, el chat. Energía. Es la rapidez con la que se transforma un tipo de energía a otra.
Por ejemplo, de transformar de energía eléctrica a energía mecánica. Zenón, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. ¿Hay autoevaluación este viernes? ¿Hay un micrófono ahí que está? No me acuerdo. No sabría decir. No me acuerdo. Ya estén atentos en el aula virtual. Creo ya por las fechas que estamos, me parece que es uno cada semana. Me parece. Hay que Sí, chequear. no, yo creo Ya que creo sí. que ya estamos a casi nada. Me parece que sí, era uno por semana directamente. Bien. ¿Profe? Sí, creo que sí. Ahí en el pase virtual aparece que este viernes ahora vamos con impulsión, digamos, con la parte de Bueno, ahí impulsión está. y todo eso. Sí, entonces es uno por semana ya, Sí, hasta terminar. sí. Entonces, este viernes sí tienen. El caballo de vapor, el CB, creo que no, Miguel Ángel, no sabría decirte del caballo de vapor, honestamente. Te puedo contestar el lunes. No estoy seguro qué es el caballo de vapor. Caballo de fuerza, sí, pero el caballo de vapor no sé exactamente qué es. Te contesto el lunes. Bueno, profe Zenón, ¿quedan con usted? Ok, listo. Listo, yo los abandono. Chao chicos, nos vemos el lunes. Chao, profe. Hasta luego. Profe, Bueno, profe. nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, profe. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la presentación? Escucho bien, buen profe. día. Sí, se ve la presentación. Ok, perfecto. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir con la unidad 4, que es trabajo de una fuerza y energía de una partícula o un objeto, perteneciente a la unidad 4. Entonces, como todas las semanas, lo primero que vamos a realizar es hacer un breve repaso de los conceptos a utilizar en la resolución de este problema. Si recuerdan un poco la clase pasada, vimos el concepto de energía cinética de un cuerpo, la cual está asociada al estado de movimiento de dicho cuerpo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otro tipo de energía, que es la energía potencial gravitatoria, energía potencial a secas, donde tenemos energía potencial gravitatoria en un caso, y otro caso es energía potencial elástica, ¿bien? Entonces, empezando por primera medida, la energía potencial gravitatoria es la que se encuentra asociada, en este caso, a la fuerza peso, y se demuestra, ya veremos más adelante, que el trabajo realizado por esta fuerza en un determinado desplazamiento es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Bien, es por eso que es importante que ustedes tengan asociado que la energía potencial gravitatoria es la que corresponde a la fuerza peso. Y la relación mediante la cual estas dos magnitudes se relacionan es que el trabajo realizado por la fuerza peso en un determinado desplazamiento es igual a la variación de la energía potencial que experimenta dicho cuerpo durante ese desplazamiento. Bien. Imaginemos que tenemos nuevamente una partícula que realiza
ese recorrido en un plano cartesiano XY, podemos determinar su posición, podemos descomponer en sus vectores componentes, tanto en X como en Y. Entonces aquí es algo importante que vamos a definir el concepto de nivel de referencia, que es el nivel a partir del cual se va a proceder a medir una magnitud que relaciona o que me define la posición, y para ser un poco más preciso, la altura que posee determinado objeto o cuerpo medidos a partir de este denominado nivel de referencia. Este nivel de referencia tiene la característica que es en el cual la altura, que la vamos a definir con la letra H, es igual a 0 metros. ¿Bien? Entonces, y fíjense algo importante, que este nivel de referencia no es necesario que sea coincidente con mi sistema coordenado. El sistema coordenado está montado aquí abajo, pero mi nivel de referencia, perdón, está ubicado en otra posición. Y es con respecto a este nivel de referencia en el cual yo voy a definir esta magnitud H, que me viene a hacer cuentas de altura, a la cual se encuentra este cuerpo, en este caso esta masita de masa M. Y teniendo en mente ya este nivel de referencia, se define como energía potencial gravitatoria, con las siglas comúnmente EPG, para una determinada altura H, medidas como ya mencioné anteriormente, de este nivel de referencia, igual al producto entre la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, en este caso 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por ese valor de altura. Bien, ese valor de altura está medido a partir del nivel de referencia. Hay algo que es importante tener en cuenta, ese nivel de referencia lo define cada uno, lo puede ubicar en cualquier posición que cada uno crea que es conveniente y que de cierta forma facilite la resolución del problema. La energía potencial gravitatoria es una magnitud escalar, recuerden eso, no es una magnitud vectorial. En el sistema internacional, sus unidades serían kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, metros. Ese conjunto me da como valor Joule, que es la unidad de medida en el sistema internacional de la energía potencial. De igual forma que lo era el Joule en la energía cinética asociada a un cuerpo. Bien, sigamos un poco más adelante. Algo importante es que esta magnitud H, esta altura, puede tomar valores positivos, valores negativos, valores nulos. Todo esto será en función de dónde se ubique mi nivel de referencia. Por ejemplo, si este nivel de referencia yo lo ubicaría coincidente de forma horizontal con la posición de la partícula, en ese caso H valdría 0. Según mi sistema coordenado, en este caso H será positivo, pero si yo lo ubicaría aquí, yo podría considerar que todo lo que está abajo de H es negativo. Es otra posibilidad. Muy bien, sigamos un poco más adelante. Consideremos dos instantes de tiempo, un instante de tiempo mayor que el instante de tiempo inicial, siempre esto con la idea de tener un instante final y un instante inicial, en donde la partícula se va a encontrar en dos alturas distintas, H1 y H2, obviamente ambas alturas medidas a partir de un sistema de referencia, perdón, de un nivel de referencia, perdón, ahí está mi nivel de referencia en rojo, fijo el inicio, mido una altura H1, luego un estado final, donde vuelvo a medir otra altura H2. Teniendo en mente este caso, se define la energía potencial asociada a la altura 1, como también la energía potencial asociada a la posición 2, la cual se define con esta altura H2. Entonces, la variación de la energía potencial de la partícula en ese intervalo de tiempo desde el estado inicial al estado final es igual a la diferencia entre las energías potenciales asociadas al estado final menos la energía potencial asociada al estado inicial. ¿Bien? Si reemplazo un poco más eso, me queda directamente la variación de energía potencial igual al producto entre la masa, aceleración de la gravedad, altura final, menos masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, perdón, aquí sería altura inicial, acá es
o H1, como ustedes quieran llamarlo, es totalmente indistinto esa parte. Esperemos que se guarde un poco. Ahí estamos. Y ¿dónde? A ver. Ahí. Y bien. Eso sería, de forma muy resumida, un poco los conceptos que tenemos que necesitar, vamos a necesitar, perdón, para resolver el problema del día de la fecha. Otro concepto que no lo vamos a utilizar hoy, pero es importante que lo vayamos introduciendo, es el concepto de lo que ya hablaba al principio, otro tipo de energía potencial, que es la energía potencial elástica, comúnmente denotada con las siglas EPL de elástica. Esta energía potencial está asociada a la fuerza elástica de un resorte, que no sé si ya vieron un poco de esto, si no, ya lo verán próximamente. Un resorte tiene una fuerza de este tipo, una fuerza elástica, donde se define una magnitud de 9, llamada K, que es lo que hace, lo que viene a hacer es caracterizar de cierta forma propiedades intrínsecas a ese resorte. En este caso, nuevamente tenemos esta misma situación, que es el trabajo realizado por esa fuerza elástica en un determinado desplazamiento es igual a menos la variación de esa energía potencial, del cambio de esa energía potencial que sufre ese cuerpo que está atado a ese resorte en ese determinado intervalo, en ese determinado desplazamiento realizado. ¿Cuál es la idea? El sistema resorte, masa resorte, tenemos la masita aquí. ¿Qué hace esto? Nosotros lo estiramos, imaginemos para la derecha, el resorte va a generar una fuerza sobre el cuerpo que va a intentar llevarlo nuevamente a su posición de equilibrio, o sea, en este caso, si yo lo tiro hacia la izquierda, agarro con mi mano y empiezo a tirar hacia la derecha, perdón, el resorte generará una fuerza sobre este objeto hacia la izquierda, ¿bien? Esa es la fuerza de la que llamamos esa fuerza elástica, en este caso, modelada por medio de un resorte. Muy similar a lo que se hizo con la energía potencial, se define el nivel de referencia, donde X es igual a 0 en este caso. En el otro caso llamamos H, ahora llamamos X. Y lo único importante aquí es que este nivel de referencia es coincidente con la posición de relajamiento del sistema masa-resorte. ¿Cuál es esa posición de relajamiento? Es cuando no actúa ninguna fuerza, no se encuentra ninguna fuerza presente en este resorte, ya sea estirando el resorte o comprimiendo el resorte, y simplemente está en su posición de relajamiento, o sea, con la longitud normal del resorte, esa es la posición de relajamiento. En esa posición, ahí se ubica mi nivel de referencia. Bien, esa es la única diferencia y la única restricción, si podríamos decirlo, con respecto a el nivel de referencia de la energía potencial, donde en ese caso yo podía ubicarlo donde yo quisiera, si podemos decirlo así. En este caso no es tan libre, sino que debo ubicarlo siempre coincidente con la posición de relajación del sistema masa-resorte. Y de la misma forma que en el caso anterior, a partir de este nivel de referencia, yo voy a medir la posición que ocupa ese objeto en un determinado instante de tiempo, y de esa forma voy a definir la energía potencial elástica asociada a esa masa que estará unida a ese resorte. Esa energía potencial elástica es igual a un medio de K. K, recuerden que es esa constante de ese resorte, que en la mayoría de los casos es datos, por el módulo de esa posición al cuadrado. ¿Qué es esa posición? Es la distancia a la cual, el módulo de esa posición es la distancia medida a partir de ese nivel de referencia, la cual ocupa el cuerpo en algún instante de tiempo. Así, de esa forma tan sencilla, se define la energía potencial. Obviamente, esta energía potencial es una magnitud netamente escalar, sus unidades de medida nuevamente son los joules. ¿Qué más? Bien, si tenemos otra vez el caso de dos instantes de tiempo distintos, por ejemplo, un T1 donde está aquí, un T2 donde el cuerpo se encuentra en una posición totalmente distinta a la inicial, X1 y X2 son definidos, dos posiciones arbitrarias. Entonces se define la energía potencial elástica asociada al primer punto como energía potencial asociada a esa segunda posición, X2. Siguiendo con la misma lógica anterior, se define
la variación de esa energía potencial elástica. Simplemente la diferencia de la energía potencial asociada a cada una de esas posiciones, que a su vez está asociada a cada uno de esos instantes de tiempo. Muy bien, eso de forma muy resumida es un resumen, valga la redundancia, de lo que es energía potencial, considerando energía potencial elástica y energía potencial gravitatoria. En la clase de hoy, como les dije, solamente vamos a ver energía potencial gravitatoria. Esta energía potencial elástica asociada a un resorte lo veremos en la clase de la siguiente semana, donde volveremos a repasar nuevamente este concepto. Muy bien, siguiendo un poco de la mano, otro concepto interesante es el concepto de fuerzas conservativas, donde lo primero que debemos hacer es definir a qué se llama fuerza conservativa, que son fuerzas que realizan trabajo sobre un cuerpo y que siempre tienen las siguientes propiedades. Eso es lo principal con lo cual nosotros vamos a decir si esta fuerza es de tipo conservativo o no. Si cumple las siguientes características o propiedades, en todos los casos, para cualquier intervalo de tiempo, para cualquier desplazamiento, el que sea, se cumplen estas características, entonces estamos tratando con una fuerza de tipo conservativo. La primera de ellas es que el trabajo realizado por esa fuerza tiene la característica de que se puede expresar directamente como la diferencia entre el estado inicial y final de su energía potencial asociada. En otras palabras, es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a menos la diferencia de la variación de la energía potencial asociada. Bien, esa es una de las principales características que debe tener una fuerza de tipo conservativa. Que si ustedes recuerdan un poco, vimos ya esta condición en los dos tipos de energías anteriores y sabemos qué tipo de fuerzas ya de antemano son de tipo conservativo. Por otro lado, el trabajo debe ser reversible. ¿Esto qué significa? Que haya una condición de bidireccionalidad entre las energías cinéticas y potenciales. Eso ya lo veremos ahondaremos un poco más en este concepto a lo largo de la resolución del práctico del día de la fecha. Esto lo que nos quiere implicar es que exista una conversión de lo que es energía potencial a energía cinética y viceversa, lo que es energía cinética a energía potencial durante ese desarrollo de ese trabajo. Debe haber esa migración o esa transformación de energía a otro tipo de energía cinética a energía potencial y luego en viceversa. Algo importante que solamente no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo, o sea, del desplazamiento que sigue, sino que simplemente de la posición final y la posición inicial. Eso es lo más importante para definir la fuerza conservativa. Que podemos decir que el trabajo que realiza una fuerza de tipo conservativo es independiente del trayecto que siga ese cuerpo y que solo depende del estado final y el estado inicial. Esa es otra característica de una fuerza de tipo conservativo. Y una consecuencia de la anterior característica es que si el estado inicial y final son el mismo, o sea que coinciden, de cierta forma el cuerpo da una vuelta cerrada, en ese caso el trabajo realizado por esa fuerza conservativa será igual a cero. Cuando el punto inicial y el punto final son los mismos, son coincidentes, o sea que dio un ciclo cerrado, en ese caso el trabajo realizado por esa fuerza será igual a cero. Esas son, de cierta forma, características que definen a una fuerza conservativa. Sé que quizás no queda muy en claro, pero afortunadamente, para nosotros, en Física 1, ya de antemano, tenemos dos ejemplos de fuerzas conservativas, que son con las cuales vamos a trabajar en Física 1. ¿Bien? ¿No son las únicas? No lo son, pero para nosotros en Física 1 son las únicas que vamos a llegar a ver. ¿Quiénes son estas fuerzas? La fuerza peso, y por otro lado, la fuerza elástica, esa fuerza que estaba asociada a un resorte. Para nosotros en Física 1, vamos a entender como fuerzas de tipo conservativo la fuerza peso y la fuerza elástica ejercida por un resorte sobre un objeto.
¿Existen otro tipo de fuerzas de tipo conservativa? Sí, existen, pero no lo vamos a estudiar este año, sino que estudiarán el año que viene en lo que se conoce como Física 3. Y fuerzas de carácter no conservativas son todas aquellas fuerzas que justamente no son conservativas. Ejemplos de estas fuerzas para nosotros en Física 1 son la fuerza de roce, la normal, las tensiones que están realizadas por un hilo, por un cable, por una cadena, por lo que sea, o cualquier otra fuerza externa. Por ejemplo, la fuerza que ejerzo con mi mano al empujar una caja, en ese caso también será una fuerza de tipo no conservativo. Bien, entonces, para nosotros en Física 1, peso y fuerza elástica, fuerzas de tipo conservativo. Todas las otras fuerzas, como podemos acá, fuerza de roce, normal, tensiones, cualquier otra fuerza externa, fuerzas de carácter no conservativo. Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, damos un paso más adelante y seguimos. ¿Profe? Sí. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva en la que mostraba la energía elástica? Si saco una foto. Ahí está, muchas gracias. Por último, lo que vamos a volver a ver un poco o a reescribir es el teorema de trabajo y energía cinética. Si ustedes recuerdan que el trabajo neto sobre una partícula en un determinado desplazamiento era igual a la variación de la energía cinética experimentada por ese objeto en ese mismo desplazamiento o ese mismo intervalo de tiempo, como ustedes quieran verlo. Donde esa variación de energía cinética era la resta de estos valores escalares de la energía cinética asociada al estado final de ese objeto, menos la energía cinética asociada al estado inicial de dicho objeto. Energía cinética en el estado final, energía cinética en este caso son posiciones, puede ser exactamente lo mismo. Ahora, vamos a reescribir un poco esta situación, esta energía cinética, este teorema. Y lo primero que vamos a hacer es, con este concepto de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, vamos a desdoblar este trabajo en el trabajo realizado por fuerzas de carácter no conservativo y en el trabajo realizado por fuerzas de tipo conservativo. Bien, simplemente se hizo eso, se desdobló, por decirlo así, el trabajo neto, que era el trabajo, que era la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas que estaban presentes sobre ese objeto en un determinado desplazamiento. Ahora, como ya vimos un poco, una de las características de las fuerzas conservativas es que su trabajo es igual a menos el cambio de su energía potencial asociada. Esto sería energía potencial final menos energía potencial inicial. Eso es una característica intrínseca a una fuerza de tipo conservativo, que su trabajo sea igual a la variación de su energía potencial. Teniendo eso en mente, reemplazo simplemente, fíjense, nada extraño. Ahora este valor lo puedo pasar hacia el otro lado, hacia el otro miembro, está restando, pasará como sumando. ¿Y qué tengo finalmente? Que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Ahora, si ustedes recuerdan un poco de la teoría seguramente, esta suma entre los valores de energía cinética y energía potencial recibe un nombre y es la energía mecánica asociada a un objeto. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Por ejemplo, la energía cinética que tiene en un determinado instante de tiempo un objeto será la suma de la energía cinética asociada a ese objeto en un instante de tiempo dado, más la energía potencial asociada a ese objeto en un determinado instante de tiempo. Dentro de esta energía potencial están comprendidas la energía potencial elástica más la energía potencial gravitatoria. Pueden estar las dos presentes, como puede estar solamente una de ellas o ninguna de ellas, porque puede haber un resorte en el problema, va a haber energía potencial elástica. Si no hay ningún tipo de resorte, no tiene sentido hablar de energía potencial elástica. Por eso digo que están comprendidas dentro de esta energía potencial, pero pueden estar ambas energías, potencial elástica y potencial gravitatoria, puede estar solamente una de ellas, o puede darse el caso que no esté ninguna de ellas presente.
De la misma forma, defino la variación de la energía mecánica, que si ustedes se fijan es justamente la definición que tengo aquí. La energía cinética es energía asociada al estado del movimiento de un cuerpo, está relacionado con la velocidad que tiene ese objeto para una determinada posición en un determinado instante. Y la energía potencial está asociada a la posición, valga la redundancia, que tiene un objeto en una determinada posición, por ende, en un determinado instante. Recordar que esa energía potencial está contemplando estas dos tipos de energías potenciales, gravitatoria y elástica, donde pueden estar las dos, puede estar una, o puede darse caso que no esté ninguna de ellas presente. Sí. Disculpe, ¿sería entonces en este caso correcto que yo, justo ahí donde marcó esa ecuación, que la energía, perdón, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de energía mecánica, y de paso le podría agregar que tiene que ser menor a cero, digamos? ¿Cómo, perdón? Que de paso tendría que agregar que tendría que ser menor a cero, digamos. Uy, ¿por qué sería eso? Yo sigo la parte de la teoría, digamos, que decía ahí que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la integral entre la posición inicial y final de la fuerza, que daba que era menor a cero. Creo yo, capaz que no entendí bien. No, Se refiere a no. una trayectoria cerrada. No, es igual. No, no hay ningún menor igual, no existe eso. Deben ser iguales. Bien, eso es lo que me implica el teorema de trabajo de energía, contemplando este concepto de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Bien, entonces, para finalizar, el trabajo realizado por las fuerzas de carácter no conservativo va a ser igual a la variación de la energía mecánica de ese objeto entre un determinado instante, en un determinado estado inicial y un determinado estado final. Bien, entonces, con eso terminamos los conceptos a utilizar. Lo que vamos a proceder ahora es a iniciar la resolución del problema del día de la fecha. El problema a resolver es el problema 11, el cual se encuentra en la página 58 de la cartilla, unidad 4. Y este problema nos dice: un carro de montaña rusa es elevado gracias a un cable de acero paralelo al circuito, a la pista, por una pendiente rectilínea del circuito, y se eleva 20 metros cuando recorre 28 metros de pendiente. Bien, el módulo de la aceleración del carro en la dirección de la vía es constante e igual a 1,4 metros sobre segundo al cuadrado, de manera que va aumentando su rapidez, acá es importante aclararlo, mientras está subiendo, mientras sube ese carrito sobre esa pista. El carro tiene una masa, de 900 kilogramos, y la fuerza de rozamiento ejercida por la vía sobre el carro, ya queda de forma, nos aclara que hay una fuerza de roce, y nos dice que es igual al 16% del peso. Bien, ya tenemos el valor de esa fuerza de roce, dinámica, obviamente porque se está moviendo nuestro objeto, y el recorrido que realiza es de 28 metros. Bien, entonces vamos a ver la situación que se tiene. Tenemos un plano inclinado, tenemos las dimensiones de este plano inclinado, son 20 metros de altura, un recorrido de 28 metros, y nos dicen que sobre este plano inclinado se está jalando hacia arriba, si podemos decirlo así, un carrito de esos de montaña rusa. Bien, esa es la situación que se tiene. La dirección de movimiento, obviamente, es hacia arriba, en el sentido subiendo este plano inclinado. ¿Qué fuerzas tenemos presentes sobre este objeto? Por un lado es el peso, la normal, obviamente, porque hay un contacto entre las superficies. Una tensión, que es mediante la cual se está jalando, se está tirando este carrito para que suba. Una fuerza de roce, porque así lo estipula el problema. Algunos de los datos: la masa, la aceleración, en este caso el módulo que es constante, la distancia recorrida, que no sería otra cosa más que nuestro desplazamiento, que en este caso es 28 metros. Una de las cosas principales que vamos a realizar, bueno, perdón, hasta aquí, ¿se entiende el problema? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende la situación que se desea resolver? Sí, profe. Sí, se entiende. Ok, muy bien. Entonces fíjense que uno de los datos
que está de forma escondida, si lo podemos decir así, es el ángulo, que nosotros lo podemos determinar, debido a que tenemos las dimensiones de este triángulo. Tenemos la altura, en función, tenemos un triángulo rectángulo. Este valor de 20 metros con respecto a este ángulo es el cateto opuesto, y este valor de 28 metros con respecto a este ángulo es la hipotenusa, en ese triángulo rectángulo que se forma este plano inclinado. Entonces, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Yo ya había sacado este ángulo y me había salido que era 45,6 grados, ¿puede ser? Sí. Y cuando yo tengo que, por ejemplo, calcular el trabajo del peso, ¿no? ¿Tendría que ser 90 más ese grado o 90 menos ese grado? Más. Ah, bien, bien. Bien, determino ese ángulo, me da 45,58, lo puedo redondear a 45,6 directamente. Bien, entonces de esa forma ya tengo determinado el valor del ángulo. Bien, simplemente por relaciones trigonométricas, simplemente eso. O sea, ya tengo otro dato más, el ángulo del plano inclinado. Y por último, como en todos los casos, voy a fijar mi sistema coordenado. Mi sistema de referencia estará anclado en tierra. Mi sistema coordenado será el famoso cartesiano XY, donde estará orientado siguiendo el plano de, valga la redundancia, de este plano inclinado. Bien, esa es la distribución, por decirlo así, positivos en X en esta dirección, en la dirección de ascenso, negativo en dirección contraria, y el eje de la Y positivo, por decirlo de esta forma, hacia arriba, negativo hacia abajo. Muy bien, entonces demos un paso más adelante. Sigamos, vamos a ver qué nos pide en el inciso A. En el inciso A lo que se nos pide es el módulo de la tensión T, esa tensión con la cual se está subiendo, se está jalando ese carrito para que suba a la parte superior, por decirlo así, de este plano inclinado. Entonces, para ello, lo que se hará es aplicar la segunda ley de Newton sobre el bloque. Bien, recordando que la segunda ley de Newton implicaba sumatoria de fuerzas externas igual al producto entre la masa de este cuerpo multiplicada por la aceleración que experimenta dicho cuerpo. En este caso, como tengo un sistema coordenado, XY, me conviene desdoblar esta ecuación, por un lado en lo que es sobre el eje de las X, y por otro lado sobre el eje de las Y. Comienzo a analizar cada uno de los casos. De ver esto, a simple vista, veo que la fuerza de roce, la fuerza de tensión, son coincidentes con el eje de las X, la normal coincidente con el eje de las Y, pero tengo problemas con la fuerza peso, que de observar se intuye ya rápidamente que tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo descomponer esa fuerza-peso en estos respectivos ejes, con lo cual obtendré una componente sobre el eje de las X del peso y una componente sobre el eje de las Y de esta magnitud o de esta fuerza-peso. Analizando el triángulo rectángulo que tengo aquí, lo que encuentro son las siguientes relaciones. La protección sobre el eje de las X igual al peso por el seno del ángulo alfa. La protección sobre el eje de las Y igual al peso por el coseno de dicho ángulo alfa. Ya determinado eso, que es lo que venimos haciendo ya hace varias clases, empiezo a analizar las fuerzas que tengo sobre el eje de las X. ¿Qué tengo? La tensión, la componente en X del peso y la fuerza de roce. Todo eso, esa suma de esas fuerzas, es igual al producto de la masa por la aceleración en el eje de las X. Por otro lado, en el eje de las Y tengo la normal y la componente del peso sobre el eje de las Y. Todo eso nuevamente igual al producto entre la masa por la aceleración del eje de las Y. Muy bien, sigo un poco más, y ahora sí, solamente trabajando con módulos y sentidos, ya no utilizando el carácter vectorial. Todo esto lo puedo realizar debido a que estas ecuaciones, todas las magnitudes vectoriales que se encuentran tanto en esta ecuación en el eje de las X como en esta ecuación, son paralelas, o en otras palabras, están todas orientadas sobre la misma dirección. Bien, en este caso todas sobre el eje de las X, en este caso todas sobre el eje de las Y. Es por eso que puedo seguir trabajando directamente con su carácter en módulo y sentido, ya no en su carácter vectorial.
reemplazo simplemente, ya les doy su carácter de sentido, la tensión positiva, la fuerza de roce negativa, al igual que la componente del peso en X. En este lado, la normal positiva, según mi sistema coordenado, y la proyección del peso en Y negativa. Todo eso igual a masa por la aceleración. La aceleración en este caso está orientada en función del sentido positivo, por eso también acá es positivo. Muy bien, de analizar un poco bien la situación, llegamos a la conclusión que la aceleración en el eje de la Y es nula, debido a que no hay movimiento en este eje, en el eje de la Y. El cuerpo en ningún momento experimenta un salto, en ningún momento se hunde sobre este plano inclinado, sobre los rieles, por decirlo así. No hay cambio de posición, no hay una variación en su velocidad, por ende no hay una aceleración. Entonces, en el eje de la Y, la aceleración es nula. Con lo cual, llego finalmente que la normal, el módulo y sentido, es igual al peso sobre el eje de la Y. Muy bien, sigo un poco más allá, veamos qué puedo realizar de este lado. De aquí no tengo ningún indicio de que esta aceleración en X sea 0, pero recordando un poco si ustedes el enunciado, tenía un valor de 1,4, que era la aceleración con la cual estaba subiendo este carrito, valor constante de aceleración. Entonces ese valor de 1,4 será justamente directamente igual al valor de la aceleración en el eje de las X. ¿Por qué es eso? Porque la aceleración en el eje de las Y es igual a 0. Entonces todo directamente, la aceleración total de mi carrito es igual a la aceleración que experimenta solamente en el eje de las Y, perdón, de las X. Porque no hay aceleración en el eje de las Y. Básicamente, ese es el motivo. Muy bien, dicho eso, sigamos un poco más hacia adelante, veamos qué sucede. Seguimos con la misma idea, tenemos los mismos gráficos, las últimas dos ecuaciones que escribimos, ¿verdad? En el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces lo que voy a hacer es proceder a reemplazar por sus correspondientes definiciones, en este caso la componente en X, que era igual a el producto entre el módulo del peso por el seno de ese ángulo, que era 48,6 si no me equivoco, 48,58, no recuerdo muy bien el valor. Reemplazo simplemente eso, hago lo mismo en las ecuaciones sobre el eje de las Y. De cierta forma aquí ya tengo definido el valor de la normal. Bien, el peso, recuerden, el módulo del peso siempre lo puedo encontrar como el producto entre la masa por el valor de la aceleración de la gravedad, el módulo de la aceleración de la gravedad. El ángulo alfa es dato. Entonces, paso siguiente, aquí lo que voy a hacer, ¿cuál es mi incógnita? Es la tensión. Voy a despejar ese valor de tensión. Fíjense. La masa dato, la aceleración es dato 1,4, el peso dato, seno de alfa, seno de 45,6 dato, pero me falta la fuerza de roce. Si recordamos un poco, la fuerza de roce es igual a... Sí. No, era justo eso. Por enunciado se tiene que la fuerza de roce dinámica es igual a 16% del peso, entonces esto no es otra cosa que el módulo de la fuerza de roce dinámica es 0,16 por el peso. Simplemente eso. Entonces, reemplazo ahí, fíjense, por su definición, 0,16 el peso, esto es 16% del peso. Reemplazo por sus valores numéricos, aquí están, el ángulo, la masa, el desplazamiento, que lo puedo utilizar o no, y obtengo un valor finalmente de 8,97 por 10 a la 3 newton. O sea, en otras palabras, 8.970 newton. Como ustedes quieran verlo, es exactamente lo mismo. Ese es su carácter de módulo y sentido. En su carácter vectorial, según mi sistema coordenado y el esquema, está orientado sobre el eje de las X, por ende tiene versor Y. Entonces, de esa forma se obtuvo ya el valor de la tensión. Bien, ejercida sobre este objeto para mantener esa aceleración de 1,4 metros sobre segundo al cuadrado, mientras se realiza el ascenso de este carrito. Bien, entonces,
Ya resolvimos el inciso A. Perdón, estoy un poco confundido. ¿Qué significa en los datos la T, que es 6,38? Ah, eso iba a preguntar. Ah, ok. Nada, un error de tipeo. Ah, bien. Bien, entonces ya tenemos la tensión, que era el dato que se nos pedía. Pasamos al siguiente inciso, en este caso, inciso B. Si todo se diría como debe ser, correcto. Y fíjense que acá lo que vamos a hacer, vamos a resolver el inciso B y el C juntos, porque están muy relacionados uno con otro, que es determinar el trabajo que realizan, en este caso la fuerza, la T, la tensión, y por otro lado, calcular el trabajo que realiza el peso. Bien, entonces, en estos dos incisos, lo que se pide es determinar el trabajo realizado por esas fuerzas durante este desplazamiento, que creo que lo pueden ver, este desplazamiento delta de X, que es este desplazamiento de subida, que era, si no me equivoco, 28 metros, el módulo de ese desplazamiento. Muy bien, entonces, para determinar ese trabajo, en este caso, la tensión, como el peso, son fuerzas de carácter constante, ¿bien? Ya vimos en la clase pasada que hay una determinada fórmula para determinar el trabajo que realizan fuerzas de carácter constante, la cual es simplemente realizar el producto escalar entre esa fuerza y el desplazamiento durante el cual yo deseo determinar el trabajo realizado por dicha fuerza. Por definición, el producto escalar entre dos vectores es igual al producto entre sus módulos por el coseno del ángulo que conforman dichos vectores. Bien, esto es porque tanto el peso como la tensión son fuerzas de carácter constante. No hay nada en el enunciado que me indique lo contrario. Entonces, el trabajo realizado por la tensión T, que aparece ahí, va a ser igual. Entonces, la tensión, el desplazamiento, si ustedes se fijan, el ángulo que existe entre los dos va a ser 0 grados, ¿verdad? Porque son coincidentes, son paralelos. En ese caso, el ángulo es 0 grados. T lo determiné del inciso anterior. Ahí está el valor. El desplazamiento de su módulo es dato, 28 metros. Coseno de 0, dato. Introduzco todo esto en la calculadora. Figura T igual a 6,38. Ah, ok, perdón, disculpen, errores de tipeo. Ahí, perdón. Introducen todo esto en la calculadora y obtendremos finalmente como valores 2,51 por 10 a la 5 joules. Bien, ese es el trabajo que realiza la fuerza tensión en este caso durante este desplazamiento de 28 metros. Entonces, de esa forma ya se obtuvo el valor del trabajo realizado por esta fuerza tensión. Sigo un poco más, ahora vamos a realizar el trabajo realizado por esta fuerza peso. Bien, fuerza peso aquí en rojo que aparece ahí. Entonces, vuelvo a dibujar estos dos vectores, el vector desplazamiento en la misma dirección, sentido ascendente si lo podemos llamar así, el peso, y el ángulo, si ustedes se fijan de esta pequeña figura que tengo acá, el ángulo entre estos dos vectores va a ser 90 grados más el ángulo alfa. Bien, eso simplemente de analizar un poco de forma geométrica la situación que se presenta. Entonces va a ser 90 más esos 45,6, 45,58 grados. La misma definición, recuerden que el peso también es una fuerza de carácter constante, o sea, puedo terminarla realizando directamente el producto escalar entre ese vector peso y ese vector desplazamiento. Entonces,
El peso, el módulo del peso se determina como el producto entre la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que conforma estos dos vectores, 90 grados más ese ángulo alfa. Todo en ecuaciones de dato. Reemplazo, simplemente resuelvo y obtengo un valor, en este caso, de un trabajo realizado por el peso durante ese desplazamiento de 28 metros, de menos 1,76 por 10 a la 5 joules. Bien, entonces, de esta forma ya se determinaron los trabajos que realizan en ese desplazamiento la fuerza peso y la fuerza tensión sobre, en este caso, el carrito que está subiendo este plano inclinado. Muy bien, entonces, ya dicho esto, pasamos al siguiente inciso, que en este caso sería el inciso D. Lo que nos pide ahora es determinar el cambio de la energía potencial gravitatoria. Obviamente, en el estado inicial y final, que es el inicio de los 28 metros a el final de ese desplazamiento de 28 metros. Al determinar todo esto de variaciones de energía potencial, a lo mismo que aparición de energía cinética, es importante siempre determinar, por un lado, el inicio, nuestro estado inicial, y por otro lado, el estado final. Es muy importante definir esas dos posiciones, esos dos instantes de tiempo, hay que tenerlo bien definido ya de entrada antes de encarar el problema. Como pueden ver, el inicio es antes de comenzar el ascenso y final es transcurrido esos 28 metros. Teniendo eso en mente, la energía potencial, la variación, perdón, de esa energía potencial gravitatoria va a ser la energía potencial gravitatoria del estado final menos la energía potencial gravitatoria del estado inicial. Reemplazando, serían una altura final, una altura inicial. Y ahora, si ustedes recuerdan un poco, para definir estas alturas, yo, paso inicial, tenía que definir mi nivel de referencia. Fijo mi nivel de referencia, en este caso lo fijo en la posición, fíjese, coincidente con el suelo, si lo podemos hacer así, si lo podemos decir así, perdón, donde en el nivel de referencia la altura vale 0 metros. En este caso voy a considerar positivo hacia arriba. Entonces, en función de esto, ustedes creo que ya se pueden dar cuenta que la altura inicial va a ser 0, debido a que es coincidente con este nivel de referencia. Es a eso a lo que yo me refería, que se puede ubicar, se puede decidir, perdón, la ubicación de este nivel de referencia en función de facilitar ciertas cosas del cálculo al momento de resolver cada una de esas situaciones. En este caso, ¿cuál fue la facilidad que se me presenta? Es que al poner el nivel de referencia en esta posición, la energía potencial inicial ya directamente la conozco de entrada y es igual a 0. Entonces, esa variación de energía potencial va a ser igual directamente a la energía potencial final, lo cual sería el producto entre la masa, el módulo de la aceleración de la gravedad, por esa altura, medida desde mi nivel de referencia, que si observamos un poco, no es otra cosa que esos 20 metros, que son datos. Entonces, lo único que hago es reemplazo por los datos ya conocidos y obtengo un valor de variación de energía potencial de 1,76 por 10 a la 5 joules. Ese es el valor de la variación que tiene la energía potencial desde la posición inicial hasta la posición final. O sea, al modificar o a presentar variaciones en su altura en lo que sería aproximadamente, aproximadamente en estos 20 metros de altura. Muy bien, entonces de esa forma, fíjense, de forma muy rápida, ya se determinó la variación de la energía potencial, que es lo que se nos pedía en el inciso D. Bien, seguimos un poco más adelante, vamos a pasar al siguiente inciso. En este inciso nos pide el trabajo de la fuerza de roce, inciso E. Nuevamente, esta fuerza, en este caso fuerza de roce dinámica, es de carácter constante. Recordando que en el caso de fuerzas de carácter constante, el trabajo se puede obtener
realizando el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento que se desee. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza de roce dinámica, que es de carácter constante, y nuestro vector desplazamiento, nuestro vector fuerza de roce dinámica. Aplico la definición sin ningún otro paso extra. Determino el ángulo de simplemente ver la situación. Ya podemos decir que ese ángulo entre estos dos vectores es 180 grados. Simplemente ubico ahí. El módulo de la fuerza de roce, recuerden que el enunciado nos dice que es el 16% del peso, o sea que 0,16 por la magnitud peso, el módulo del peso, perdón. También es dato el peso. Lo puedo obtener como el producto entre la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazo, introduzco todo esto a la calculadora y finalmente obtengo un valor de trabajo realizado por la fuerza de roce dinámica igual a menos 3,95 por 10 a la 4 joules. Ese es el trabajo que realiza la fuerza de roce durante este desplazamiento de 28 metros. Bien, entonces fíjense que ya de cierta forma ya se definió todos los trabajos, trabajo de fuerza de roce, trabajo de la tensión y el trabajo de la fuerza peso. Si ustedes analizan un poco la situación, el trabajo de la fuerza normal va a ser igual a 0 debido a que es totalmente perpendicular a la dirección del desplazamiento, no genera trabajo, si lo podemos decir así. Muy bien, pasamos al siguiente inciso, que si ustedes un poco sospechan, será relacionado con el trabajo neto, debido a que ya fueron determinados todos los trabajos correspondientes. ¿Y qué nos pide en este inciso F? Comprobar que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética del carro. Que no es otra cosa que comprobar la efectividad o que se comprueba el teorema trabajo y en variación de energía cinética. Un trabajo neto es simplemente la suma, recuerden, de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas presentes sobre, en este caso, el carro. ¿Cuáles son dichas fuerzas? La tensión, el peso, la fuerza de roce dinámica y la normal. La tensión, el peso, la fuerza de roce y el trabajo. Aquí está donde les digo que el trabajo es igual a 0, porque el trabajo de la fuerza normal es igual a 0 porque están directamente a 90 grados. Reemplazo cada uno de estos, sumo, y obtengo un valor neto de 3,55 por 10 a la 4 joules. Bien, ese es el valor del trabajo neto. Ya tengo el trabajo neto. El problema ahora me dice que ese valor debo ver si es igual a la variación de la energía cinética experimentada por el carro desde ese estado inicial a ese estado final. Vamos a ver si eso es así. Entonces, tengo que determinar esa variación de la energía cinética. Variación de la energía cinética asociada al estado final, menos la energía cinética asociada al estado inicial. Reemplazo por su definición en cada caso. Aquí puedo sacar factor común, fíjense, un medio de la masa. Un medio es número, la masa es dato, son 900 kilogramos. Me faltaría determinar la velocidad final y, perdón, en este caso, las rapideces, perdón, la rapidez final y la rapidez inicial en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a usar un pequeño truco, por decirlo de cierta forma. Vamos a utilizar las ecuaciones de la cinemática. ¿Y por qué las puedo utilizar? Recuerden que las ecuaciones cinemáticas se pueden utilizar en casos donde las aceleraciones son de tipo constante. Que sean aceleraciones de tipo constante implican, por medio de la segunda ley de Newton, que las fuerzas también sean de tipo constante. Y como pudimos analizar de todas las fuerzas presentes, la tensión, el peso, la fuerza de roce normal son todas de carácter constante, lo cual me va a implicar aceleraciones de tipo constante. Por ende, estoy habilitado a poder utilizar las ecuaciones de la cinemática. ¿Cuál de ellas voy a utilizar? Recuerden esta ecuación que me relacionaba las velocidades al cuadrado del estado final y el estado de la posición final y la posición inicial. Y
el desplazamiento realizado entre esas dos posiciones y la aceleración experimental, donde afortunadamente cada una de estas variables son datos ya conocidos. Entonces lo único que hago, fíjense, despejo la velocidad inicial al cuadrado, donde ya obtengo justamente el valor que me estaba faltando. ¿Ven? Entonces, paso siguiente, reemplazo, simplemente. Donde estaba rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado, reemplazo por el equivalente que obtengo de aplicar las ecuaciones de la cinemática, que sería 2 por delta de x por la aceleración. La aceleración obviamente es la aceleración en el eje de las x, la cual era dato, era 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. El desplazamiento también es dato, 28 metros. La masa, 900 kilogramos, también dato. Reemplazo todo y obtengo, fíjense, un valor de variación de energía cinética de 3,53 por 10 a la 4 joules. Obviamente no es el valor exacto, acá hay debido al uso de cifras significativas, pero el valor es muy cercano uno al otro, con lo cual podemos dar, por cierto, la comprobación entre que el trabajo neto realizado sobre el objeto es igual a la variación de la energía cinética experimentada por el objeto entre ese estado inicial y ese estado final. Bien, se comprueba que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Muy bien, dicho eso, lo que pasamos a realizar ahora, vamos a ver el inciso F, sería el G, si todo sería correcto. Vamos al próximo inciso. Nos dice, determinar el cambio de energía mecánica del carro y comprobar que es igual a la suma algebraica del trabajo realizado por la fuerza, por la tensión y por la fuerza de roce. O sea que determinamos la variación de energía mecánica y, a su vez, comprobar que esa variación de energía mecánica es igual a la suma de los trabajos realizados por la tensión más el trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y con esto ya terminamos, es determinar el cambio de energía mecánica. Otra vez, cuando hacemos ese cambio de energías o esa variación, tenemos que definir nuestro estado inicial y nuestro estado final. Paso fundamental. Vamos a ubicar nuestro nivel de referencia, igual que hicimos en el caso anterior, en el inciso, no recuerdo qué inciso era, pero en la misma posición. Entonces, variación de energía mecánica es igual a la energía mecánica en el estado final menos la energía mecánica en el estado inicial. Donde, recuerden un poco de la parte introductoria, esa energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial asociada a cualquier instante o cualquier instante de tiempo. Teniendo eso en mente, reemplazo simplemente la energía mecánica en el estado final, energía cinética y energía potencial en el estado final, menos la energía mecánica en el estado inicial, energía cinética inicial, energía potencial inicial. Bien, teniendo eso en mente, reescribiendo un poco, reordenando un poco esto, simplemente, y lo que obtengo es, fíjense si ustedes recuerdan esto, es variación de energía cinética, y por acá, acá hay un menos. Variación de energía potencial. Recuerden, en este caso, energía potencial gravitatoria, debido a que no tenemos presente en ningún momento ningún tipo de resorte o algo por el estilo, con lo cual se tenga que incluir las energías potenciales elásticas. Muy bien, entonces llegamos ahí, que la variación de energía mecánica es directamente igual a la suma de las variaciones de energía cinética más las variaciones de la energía potencial. Entonces, la variación de energía cinética ya fue encontrada en el inciso exactamente anterior, si no me equivoco,
Y la variación de energía potencial también fue encontrada en incisos anteriores. O sea que las variaciones tanto de energía cinética como de energía potencial entre este estado de inicio y este estado final ya fueron encontradas en los incisos anteriores. Por ende, lo único que hago es reemplazar. Reemplazo y obtengo la variación de la energía mecánica entre este estado inicial y este estado final. Simplemente eso. ¿Qué valor obtengo de variación de energía mecánica? 2,11 por 10 a la 4 joules, directamente. Bien. Entonces ya encontré la primera parte, que era determinar el cambio de la energía mecánica del carro. Paso siguiente, me dice que debo comprobar que este valor es igual a la suma algebraica entre el trabajo de la fuerza de tensión más el trabajo de la fuerza de roce. Y eso es lo último que hacemos, y con eso terminamos. La misma situación. Entonces, el trabajo realizado por estas dos fuerzas, que también ya fueron determinados, si ustedes recuerdan en los incisos anteriores, me pide que esta suma de estos dos trabajos debe ser igual a ese cambio en la energía mecánica, entre este estado inicial y ese estado final. Reemplazo y obtengo un valor de 2,11 por 10 a la 5 joules. El valor de la suma de los trabajos realizados por la fuerza de roce y por la fuerza tensión. Por otro lado, se tenía que la variación de la energía mecánica era 2,11 por 10 a la 5 joules. Como podemos ver, estos dos valores son iguales, entonces se comprueba que la sumatoria de los trabajos realizados por estas dos fuerzas, tensión y fuerza de roce dinámica, es igual a la variación de la energía mecánica. Esto no sería más que otra cosa, si ustedes recuerdan un poco al principio, es una consecuencia de que ya habíamos descubierto al inicio, que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas era igual a la variación de esa energía mecánica. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? En este caso, la tensión, la fuerza de roce, y también podríamos sumar a la normal, pero en este caso, la normal, su trabajo es 0. Bien, por eso, para hacerlo más completo, quizás aquí tendría que ser trabajo de la fuerza tensión, trabajo de la fuerza de roce, más trabajo de la fuerza normal. De todas formas, se cumpliría porque el trabajo realizado por la normal es igual a 0. Y con eso, está resuelto el problema. ¿Alguna consulta, alguna duda que quieran realizar? Ustedes me dicen. ¿Podría volver a